Die Mitte der UDK ist ganz leer. In der Mitte stehen Ruinen, ein Ruinengarten. Ohne Lehre sind weder Philosophie noch Kunst möglich. Ich denke, dass heute der Lärm, der digitale Lärm oder der Kommunikationslärm die Leere, die Stille immer mehr verdrängt. La necesidad de encontrar aquellas patologías o males que aquejan a la sociedad actual, Byung-Chul Han reflexiona acerca de cómo el estilo de vida que hemos llevado desde hace algunos años nos ha permitido envolvernos en una sociedad sin comunidad, pero con un exceso de comunicación. La primera idea es trazar lo que él llama una genealogía de la desaparición. ¿Desaparición de qué? Observa, pues, que en medida de que nos sometemos a una vida que gira en torno al manejo de la información, los rituales van pasando a segundo plano y no forman parte de lo conocido como cotidiano. El problema encontrado aquí es, primero, la información carece de carga simbólica. Los datos únicamente son positivos porque van sumando y sumando sin prestar pauta a la creación de comunidad. A mí me parece sumamente relevante revisar a Byung-Chul Han porque para empezar es uno de los filósofos más importantes de nuestra época y como comunicólogo también todas sus ideas y toda su filosofía están muy relacionadas a mi carrera y justamente también me parece que está muy relacionada a lo que está sucediendo con el cristianismo en Europa, que es justo este hartazgo o esta desaparición de los rituales tradicionales como lo puede ser el cristianismo en este caso. En el paper que me tocó leer, Ser cristiano en Europa, escrito por Víctor Codina, nos afirma que desde 2006 se ha visto un decrecimiento del número de católicos practicantes en Europa en un 27% de hecho, lo cual es evidentemente preocupante, pero que siento que se le puede dar una razón de ser y una explicación a partir de la reflexión que hace Byung-Chul Han en 2020, el año pasado, sobre la desaparición de los rituales. El concepto de ritual brindado por este filósofo tiene que ver con acciones simbólicas con la finalidad de transmitir y representar aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada la comunidad. En este caso, contrapone la idea de lo que la información genera, comunicación sin comunidad, y los rituales, comunidad sin comunicación. Otra definición de rituales es que son técnicas formales de instalación en un hogar, es decir, pasar de habitar el mundo a habitar tu casa. Los rituales son al tiempo o a la vida lo que las cosas o la materia son al espacio. La anterior frase es de hecho citada en el libro y es atribuida a un aviador. Entonces, para Han, dentro de este sistema social en el que vivimos actualmente, en donde se premia la producción sin reflexividad y la presión por producir es tanta que se abandonan algunos ritos como el descansar los domingos o el mismo sueño, quizá nos hace falta volver a ver a los rituales como una esperanza para la creación de comunidad. Nunca dejamos de producir porque incluso cuando no estamos trabajando formalmente o no estamos frente a una pantalla, sentimos la necesidad de hacer algo para construirnos a nosotros mismos, para aumentar el ego, para alimentar el yo, porque en una sociedad sin comunidad lo que persiste es una constante individualización. El sistema capital y neoliberal no interconectan las culturas, permiten la generación de una hipercultura en la que se separan cada vez más a los sujetos, fomentando los valores de autenticidad y creatividad, pero disminuyendo entonces el valor a la recepción, siendo esta una importante herramienta para la construcción de la realidad y la cultura o comunidad en sí misma. Nos explica que rituales tradicionales como la religión están de hecho ligadas a la idea de unión. Desde su etimología, la palabra religión tiene que ver con juntar. Se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. La ritualidad es narrativa porque dibuja un principio y un final. La vida no antecede a la muerte de hecho es parte de la vida, pero en el sistema capitalista cargamos de valores carentes de lo simbólico y efímeras como emociones a las cosas. Ese falso valor nos hace creer que mientras más cosas tengamos, mayor será nuestro tiempo en vida,
creando así un antagonismo imprudente entre la vida y la muerte. Algunas religiones incluso nos hacen creer que la vida continúa después de la muerte. Me tomé el atrevimiento de citar y de alguna manera replantear las ideas de este autor en el tema de ser cristiano en Europa, porque siento que explica de mejor manera las razones o los posibles motivos por los cuales el cristianismo está desapareciendo, al menos en el número de seguidores, y comparado a lo que hace Víctor Codina en su paper de ser cristiano en Europa, es un poco más claro en lo que quiere decir Byung-Chul Han, este autor coreano, y me parece que sataniza un poco menos la situación y lo ve desde una perspectiva más amplia y menos religiosa. Pero me gustó que en el paper, por ejemplo, se terminara en el capítulo de una mirada esperanzadora, porque yo creo que sí la hay para una evolución de esta religión. Incluso personalmente, yo lo digo más adelante, hay como un espacio religioso en mí que no necesariamente tiene que profesar una religión. Hay un nivel de fe muy grande y la fe la tengo en mí mismo y en el universo. Entonces creo que algo así debería de llegar a evolucionar la religión. Pero bueno, vamos a terminar con las ideas de Byung-Chul Han primero y ya terminamos con la conclusión de lo de la religión. Si Han dice que los rituales son narrativas, entonces la información, pese a ser comunicación, no narra, solamente suma. Y esa constante positiva también es un factor importante que mantiene a la sociedad actual con miedo a la muerte. Las narrativas permiten un silencio o un hueco en la comunicación. Es por eso que comencé a cuestionarme aquí sobre si en la sociedad actual existen o no los rituales. Por ejemplo, hay una parte de la sociedad, sobre todo en los jóvenes, que actualmente practica yoga. Si bien por definición el yoga permite la conexión entre el cuerpo, la respiración y la mente, lo que pudiera interpretarse como una continua producción del yo, creo que en realidad el efecto que tiene sobre las personas es de hecho algo parecido a la definición que se tiene por ritual. Te permite desconectar, desprenderte o silenciar el constante flujo de información y comunicación que está a tu alrededor. Practicar yoga diariamente por las mañanas para mí forma parte de la evolución de los rituales, más que una desaparición. La vida y la sociedad avanza. Esto tiene que ver con un proceso natural y no tanto con el sentido de producción continua en el que estamos sumergidos. Por lo que considero importante entonces repensar la idea de los rituales no existentes a quizá pensar en una idea de rituales que evolucionan, o nuevos ritos que, incluso estando sumergidos a una sociedad con lógica consumista, en un mundo globalizado, podamos lograr que las ideas de comunidad y comunicación coexistan.